Buenos días, bienvenidos a la Universidad Complutense, a la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense, y vamos a proceder a la inauguración de el seminario, el curso, bajo el título El Museo del Prado a través de los 5 sentidos. Sin más dilación, voy a dar la palabra, en primer lugar, al director del seminario y secretario científico del consorcio que ha organizado esta actividad, don Ángel Pazos, investigador contratado del Departamento de Arte 1 de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense. Muchas gracias, señor decano, señora delegada del rector para la diversidad y la inclusión, señora directora del Departamento de Historia del Arte 1 Medieval, doctora Matilde Azcárate, señor José María Salvador, coordinador científico del consorcio Musaccess. Me gustaría, en primer lugar, daros las gracias a todos. La verdad es que la asistencia ha superado cualquier previsión que tendríamos inicialmente y la explicación está en que muchos de vosotros tenéis que estar en sillas supletorias en el salón de actos que no contábamos con tener que poner. Entonces, me gustaría también agradecer a la gerencia de la facultad por la organización y la intendencia en este acto, porque entended que la matrícula ha superado las 500 personas. Es decir, en el salón de actos estamos ahora mismo 250, quiere decir que hay otros 250 que no han podido asistir. Esto yo creo que es una muestra del interés que ha suscitado la actividad y, bueno, os quiero agradecer en nombre del Comité Científico y también del Consorcio Musaccess, que es quien organiza la actividad, vuestra asistencia y vuestra implicación, y esperemos que os guste la actividad. También quiero agradecer muy especialmente al Comité Científico Organizador, que son las personas que están detrás y que sin las cuales no se habría podido llevar a cabo este seminario. Juan José Sánchez Oro, que es el secretario, Alejandra Alonso Tac, Cristina del Barrio González, Nicolás Casas, Daniel Garrido, Tomás Ibáñez, Cristina Muñoz, Víctor Rabasco, Ana María del Valle y David Benrel. Todos ellos personal investigador en formación del consorcio Musaccess, de la Universidad Complutense de Madrid y de la Universidad Autónoma de Madrid. Os agradecemos muchísimo vuestra participación y voy simplemente a introducir de qué va este seminario, por qué habéis venido. No se trata de un seminario temático sobre los 5 sentidos en el arte, como podría ser la exposición que tuvo lugar en 1997 en el Museo del Prado. No es un seminario temático, es un seminario experiencial. El objetivo es acercar el Museo del Prado a las personas que por sus condiciones no pueden acceder directamente a la experiencia que todos nosotros, o en su mayoría, podemos acceder a partir del sentido de la vista o a partir del sentido del oído. Y esa es la finalidad del consorcio Musaccess, pero también reflexionar sobre los límites experienciales del arte. El arte y la experiencia estética no es un fenómeno únicamente visual. Y que no sea un fenómeno únicamente visual nos hace reflexionar sobre la sensorialidad artística. Si a mediados de los años 50 del siglo pasado en la historia del arte experimentábamos el giro lingüístico metodológico, a finales del siglo XX el giro visual, en el siglo XXI podemos hablar de un llamado giro sensorial de la historia del arte. Y por eso estamos aquí reunidos, para disfrutar con los 5 sentidos de obras de arte. ¿Cómo podemos disfrutar con los 5 sentidos de las obras de arte? Pues dejándonos dilatar todavía más nuestra concepción de la historia del arte. Porque enfocado a la museología social, a la extensión social que tienen cada vez más los museos y las instituciones, es necesario ampliar nuestro punto de vista de las obras clásicas que estamos acostumbrados a trabajar, como El Jardín de las Delicias del Bosco, Las Meninas de Velázquez, etc., ¿no? Todas estas obras pueden ser reinterpretadas desde nuevas lecturas y, naturalmente, hay una lectura en clave sensorial. Y para eso estamos aquí, a lo largo de 5 sesiones, cada una dedicada monográficamente a uno de los 5 sentidos. Desarrollaremos temas transversales que recorren muchas de las obras del Museo del Prado. ¿Y cómo lo haremos? Siempre con la misma estructura. Un profesor investigador de reconocido prestigio del ámbito nacional hará una primera ponencia y en la segunda parte del seminario un profesional también del ámbito hispano aplicará su experiencia práctica al trabajo con el sentido que se trate cada uno de los días.
Espero que sea de vuestro agrado y no quiero ocupar más tiempo del que les corresponde a nuestros dos primeros ponentes de hoy y os agradezco a todos la asistencia y muchísimas gracias. A continuación tiene la palabra el profesor José María Salvador, coordinador científico del proyecto MUSACES y profesor del Departamento de Historia del Arte 1 de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense. José María. Muchas gracias, decano. Pues yo voy a ser muy breve. Simple y llanamente me ciño a tres cositas. En primer lugar, agradecer a doña Mercedes García García, la delegada del rector para la diversidad y la inclusión en la Universidad Complutense de Madrid, y al decano Luis Enrique Otero Carvajal, decano de nuestra Facultad de Geografía e Historia, en primer lugar. En segundo lugar, agradecer a todos estos jóvenes investigadores en formación de nuestro consorcio MUSACES que han organizado este brillante seminario con tan extraordinario éxito como lo estamos constatando aquí ahora, y particularmente pues al director del mismo, don Ángel Pazos López, que acaba de pronunciar estas palabras introductorias también, ¿no? Al mismo tiempo, pues agradeceros a todos por haber querido inscribiros en este seminario de una manera tan masiva que, bueno, el 50% ha tenido que quedarse por ahora afuera. La circunstancia de poder grabar estas sesiones pues va a ser también positiva y, bueno, simple y llanamente pues instaros a disfrutar con los 5 sentidos de estas sesiones que vamos a estar teniendo la oportunidad de ver a lo largo de estas 5 semanas desde hoy hasta el día 18 de octubre. Pues nada más, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, José María. A continuación tiene la palabra doña Mercedes García García, profesora de la Facultad de Educación y delegada del rector para la diversidad y la inclusión de la Universidad Complutense de Madrid. Mercedes, tienes la palabra y bienvenida a la facultad, que es tu casa. Quiero agradecer la invitación, quiero felicitar junto al agradecimiento al estar aquí con vosotros y con vosotras, porque de alguna manera es una representación muy clara, una muestra de que la Universidad Complutense da pasos hacia la inclusión, en el reconocimiento de la diversidad y en el cambio de mirada precisamente para hacer que todas las personas, cualquiera que sean sus características, sus capacidades, sus discapacidades, puedan ser partícipes de las experiencias que nosotros tenemos. Creo que el seminario que aquí nos muestran es una buena representación de que la universidad está abierta a la sociedad, a las necesidades que tiene la sociedad, e intenta mejorar el conocimiento, pero precisamente va a ser un paso para mejorar el conocimiento y el acceso que todas las personas pueden tener en los centros educativos. Sabéis que la riqueza que puede tener el patrimonio artístico del Museo del Prado, que normalmente parece que está solo dirigido a unas determinadas personas, y normalmente este grupo que me han estado contando y he estado mirando, que tiene más de 80 investigadores, es una representación clara de un grupo intergeneracional, interprofesional, interuniversitario, liderado por la Universidad Complutense, pero en el que también se encuentran especialistas de la Universidad Autónoma, de la UNED, y nos pone de manifiesto que si nosotros queremos mejorar e ir hacia la accesibilidad universal y hacia el diseño para todas las personas, no puede ser de otra manera que uniendo todas las capacidades que los distintos profesionales tenemos y podemos aportar. Es decir, en cada uno de nosotros, y esa es la idea de la unidad de apoyo a la diversidad e inclusión, cada uno de nosotros tenemos capacidades, pero también tenemos discapacidades. Es precisamente en la unión y en la colaboración cuando podemos hacer que las capacidades resalten, y quiero agradecer precisamente al consorcio y a esta facultad, que es representativa de buena práctica en la inclusión de profesorado, estudiantes, PAS. Quiero agradecer que precisamente se me ha ido la idea. Es precisamente un modelo, este consorcio, precisamente de lo que necesitamos para dar esos pasos a conseguir esa accesibilidad universal, que es uno de los objetivos de la unidad.
la Universidad Complutense y específicamente la Unidad de Apoyo a la Diversidad e Inclusión se enorgullece de que haya investigadores muy sensibles a los temas de accesibilidad universal. Y me gusta de alguna manera que podamos compartir esos valores que tienen que ver con la interdisciplinariedad, con la apertura, con la atención a la diversidad, con las distintas generaciones para ir de alguna manera en la misma línea. Estamos todos en la línea de cambiar la mirada hacia lo que se puede hacer. Cambiar la mirada precisamente para disfrutarlo de forma completa y global, tal como miramos todas las personas. Percibir el arte con todos los sentidos. Espero que logréis los objetivos que os habéis planteado de acercar el museo al espectador, de permitirnos interaccionar, de permitirnos sentir el arte. Hoy vamos a participar en Descubrir el gusto, quizá el que a mí se me hace más difícil cuando estoy hablando de arte, que me parece que hay otros sentidos que podrían participar de alguna manera mucho más representativa. Hoy nos van a hacer precisamente que cada una de nosotras miremos de otra manera. Intentemos ver cómo podemos tener acceso a ese arte utilizando otras fuentes que normalmente no utilizamos. En cualquier caso, quiero dar las gracias por enseñarnos a mirar de otra manera. Muchas gracias. Muchas gracias, Mercedes. Bueno, yo voy a tratar de ser breve. Comentábamos al principio que cuando un docente dice que quiere ser breve, todo el mundo se pone a temblar, porque entonces estamos hablando de 1 hora y media o 2 horas la intervención. Bueno, yo prometo no llegar a esos extremos. Lo primero que quiero hacer, como no puede ser de otra manera, en nombre de la universidad y de la facultad, como decía al principio, es darles la bienvenida a todos ustedes a esta facultad, a los que son estudiantes nuestros, pues simplemente felicitarles y agradecerles que se impliquen en las actividades vinculadas a la formación universitaria que desde la facultad y la universidad hacemos más allá de la formación reglada, y a los que vienen de fuera de la Universidad Complutense, pues darles nuestra más cordial y calurosa bienvenida. Espero y estoy convencido de que así será, se van a encontrar aquí como en su casa, porque la atención del comité organizador va a garantizar precisamente que las expectativas que han podido depositar en la organización de este seminario pues se vean sobradamente cumplidas. Y por otra parte, y esto no es un mero acto protocolario, felicitar muy sinceramente en nombre de la facultad y de la universidad al consorcio, al comité organizador, al consejo organizador de esta iniciativa. Lo decía antes la delegada del rector, la profesora Mercedes García, organizar un grupo en el que participan profesores, investigadores de distintas universidades, de distintos departamentos con un carácter interdisciplinar y abordar una temática tan compleja, pero también tan importante como la que el consorcio Musaces se plantea, es decir, acercar, en este caso, la experiencia artística y el patrimonio histórico-artístico de nuestro país a aquellas personas que tienen algún tipo de dificultad para aproximarse en la forma tradicional al disfrute de ese amplísimo legado artístico y patrimonial del que disfruta nuestro país y particularmente la ciudad de Madrid, pues es algo absolutamente loable. Evidentemente, eso requiere no solo un importante compromiso, sino también una importante creatividad en el sentido de plantearse los retos de cómo acercamos la percepción y la recepción de la obra de arte hacia colectivos que tienen algún tipo de dificultad desde el punto de vista de la aprehensión sensorial de la obra artística, porque en última instancia el arte o la obra artística viene a través de los sentidos. Y en ese sentido, pues yo creo que esta propuesta que se ha hecho y que goza con la financiación de la Comunidad Autónoma de Madrid y de los fondos de la Unión Europea, pues plantean un reto, pero también un desafío y una oportunidad para que desde el ámbito de las humanidades afrontemos los retos y las dificultades de cómo podemos acercar, en este caso, el patrimonio histórico, el patrimonio artístico, el patrimonio cultural al conjunto de la sociedad, que en última instancia todos y cada uno de nosotros, como decía la delegada del rector, tenemos nuestras capacidades, pero también nuestras discapacidades, y en ese sentido
pues tenemos como ciudadanos de un país democráticos con derechos, pues también encontrar las herramientas y los instrumentos para poder disfrutar de esos derechos y, entre otros casos, entre otras cuestiones y no menores, el derecho a la cultura. Y creo que la inauguración de hoy, bueno, son casualidades, pero creo que es muy pertinente. Se acaban de clausurar los Juegos Paralímpicos y estamos, en este caso, inaugurando un seminario de trabajo sobre cómo, en este caso, podemos acercarnos a la apropiación, a la percepción y al disfrute de la obra de arte, en este caso, del Museo del Prado, es decir, de las obras de arte del Museo del Prado, que también recientemente, muchos de ustedes sabrán, pues ha sido situado como uno de los 10 mejores museos del mundo a nivel internacional por organismos especializados. Así que, sin más, pues darles la bienvenida. Estoy seguro que van a disfrutar con el gusto, con la vista, con el oído y con el tacto de las posibilidades que tiene el arte, la obra de arte y el Museo del Prado. Muchas gracias. Tenemos que añadir a los agradecimientos dos cuestiones muy especiales. La primera, al Departamento de Estudios e Imagen Corporativa de la Universidad Complutense de Madrid y a su directora Pilar, que van a proporcionar que este acto esté disponible en la web de la Universidad Complutense y también en las páginas del consorcio Musaccess en un plazo razonable después de cada una de las sesiones, con lo cual es muy importante para nosotros esta colaboración con el Departamento de Estudios e Imagen Corporativa y también para poder llegar no solo a las personas que se han inscrito y no tienen plaza, sino también a los colectivos destinatarios de nuestras actividades, las personas invidentes, las personas sordas y también las personas privadas de libertad. Sin más dilación, quiero presentaros a los dos ponentes de hoy. Hoy vamos a hablar del sentido del gusto y tenemos el gusto de tener con nosotros hoy aquí a don Jesús Cantera Montenegro, profesor de esta facultad, profesor del Departamento de Historia del Arte II, Arte Moderno, y a don Mateo Sierra, cocinero, finalista de la segunda edición de MasterChef, que muchos de vosotros conoceréis por los medios de comunicación, y que de verdad para mí es un honor estar aquí presentándolos porque han accedido gustosamente a intervenir en esta sesión y para nosotros, gustosamente, va a ser un placer escucharlos. En primer lugar, me gustaría presentaros al profesor Cantera, aunque es uno de esos profesores que en esta facultad no necesitan presentación, porque de las 90 asignaturas que tiene el grado en Historia del Arte, la asignatura que imparte el profesor Jesús Cantera, Iconografía Clásica, es la asignatura que tiene siempre mayor matrícula de estudiantes. La última vez que lo he mirado tenía 128, y eso, como lo podéis imaginar, es una barbaridad. Pero nos dice mucho de quién está sentado aquí en esta mesa y cómo es de querido por sus estudiantes. Muchos de vosotros estáis aquí seguramente porque conocéis al profesor Cantera y lo valoráis en su práctica docente, y qué decir tiene que todos los años aparece en esa lista de profesores más valorados de la facultad en las encuestas de los estudiantes. Además de eso, que es muy importante, el profesor Jesús Cantera se ha centrado en temas como la arquitectura militar, la iconografía, y forma parte del equipo investigador del consorcio Musaccess. Además, ha sido durante muchos años secretario académico del Departamento de Historia del Arte II, Arte Moderno, y también es el secretario del Seminario de Historia y Cultura Militar de la Facultad de Geografía e Historia. Sin más dilación, le damos la palabra al profesor Cantera y a continuación del profesor Cantera intervendrá Mateo Sierra. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación, muchas gracias por esas palabras que, bueno, yo creo que ya estoy colorado y diría casi hasta cocido, ya que estamos hablando del gusto por el calor que me ha entrado. Bien, yo quiero agradecer también al director del consorcio Musaccess, el profesor don José María Salvador, por haberme invitado, y especialmente también a don Ángel Pazos por haber tenido en cuenta y haber contado conmigo para esta primera presentación, esta primera puesta en marcha de este seminario. Bien, creo que como el tiempo es limitado y tenemos 20 minutos, a pesar de lo que ha dicho el decano, pues bueno, procuraré tener para supuesto un cronómetro, o sea que los 20 minutos procuraré cumplirlos. Bien, hemos de plantearnos que
los sentidos es algo que son esas aptitudes de los seres para percibir por medio de determinados órganos corporales las impresiones de los objetos externos. Yo me voy a ocupar del gusto. Vamos a hablar del gusto y vamos a hablar del gusto en ese contexto del Museo del Prado. Y ahí podemos decir que una definición del sentido del gusto sería ese término, esa definición de el sentido que nos dice cómo saben las cosas. Todos sabemos efectivamente cómo utilizamos ese sentido, de tal forma que este sentido lo hemos de relacionar directamente con la comida y la bebida. Son los dos elementos fundamentales. Y así están directamente relacionados también con la alimentación y la subsistencia. De ahí que sea uno de los sentidos más trascendentales, porque realmente nos indica, nos permite comer, nos permite alimentarnos y no es el que nos permite que las cosas nos apetezcan más o nos apetezcan menos, incluso a veces rechazar determinadas comidas que podamos ver que son dañinas. De ahí que su presencia en el arte sea enorme. Podemos ver multitud de aspectos donde podemos percibir ese sentido del gusto. Y así de una forma rápida, y quizás no todas las parcelas, pero podemos plantearnos dónde y cómo se representa ese sentido del gusto. Y podemos ver que lo podemos encontrar en cuadros que tengan como título el propio sentido del gusto. Ese sería un primer aspecto. Podemos verlo en los bodegones, otro aspecto especialmente importante. También podríamos verlo en las comidas y los banquetes, representación de comidas y banquetes. Y en algo que me parece también interesante, que le he dado el título de eso de los placeres del vino, porque realmente también es otro aspecto primordial a la hora de ver ese sentido del gusto. Si vemos cada una de estas parcelas, empezaremos por ese aspecto de los cuadros cuyo título es el sentido del gusto. Y aquí podemos ver que no son muy abundantes las series o donde aparezcan esos temas de los sentidos. Una de ellas es esta que tenemos aquí, de Rubens y de Jan Bruegel el Viejo, en la cual están los 5 sentidos, están en el Museo del Prado, y he cogido, lógicamente, solamente la del gusto. En esa estamos viendo una serie de motivos que hacen referencia a lo que es la alimentación y la bebida. Si nos fijamos en la parte central, tenemos una figura femenina que encarna ese sentido del gusto. Ya nos está indicando también mucho del aspecto. Es una figura femenina, regordeta, digamos, entrada en carnes, con buenos coloretes, que nos está hablando precisamente de la buena comida. Y es que hemos de recordar una cuestión que hoy día quizás olvidamos, pero recordemos que no hace mucho, todavía se decía de alguien que estaba regordete, se decía está de buen año. Efectivamente era cuando se podía haber comido. El año que no había cosecha, ese año se estaba flaco. Entonces, eso era una señal clara de que estaba alimentado, de que tengamos esa mujer. Ante ella aparecen multitud de distintos alimentos preparados ya, dispuestos para ser comidos. Vemos también un sátiro que está sirviéndole una bebida, posiblemente pueda ser vino. Entonces estamos viendo todo lo que es ese aspecto de la comida. En ese ambiente además podemos ver que a lo que es nuestra izquierda tenemos una ambientación del lugar y en ella se ha puesto una serie de motivos decorativos, de cuadros, que hace referencia también a las comidas. Está dándonos la idea del gusto, donde podemos rastrear el gusto. Vemos las bodas son las bodas de Caná. Estamos viendo también alguna escena de comida de aldeanos dentro de lo que es sobre el dintel de la puerta. Vemos la cocina al fondo. Todo ello alusiones directas a lo que es ese sentido del gusto. Y a nuestra derecha estamos observando otro aspecto. Este cuadro que fue pintado para el príncipe Alberto y Isabel Clara Eugenia, los gobernadores de los Países Bajos, aparece el Palacio Tervuren. Y en lo que serían los jardines del Palacio Tervuren vemos cómo hay una serie de animales, ciervos, aves, que son los animales que están viviendo en esos jardines en libertad, pero que posteriormente van a pasar a ser la despensa de ese palacio. Ahí está preparado todo, amontonado, digamos así, para que luego sea ya condimentado y servido en la mesa. Semejante también podemos ver otra composición que también lleva ese título del gusto, en este caso acompañado del oído y el tacto. Y volvemos a ver esas encarnaciones de estos sentidos. El del gusto vemos que queda a nuestra derecha y si nos damos cuenta, pues es una mujer también algo más regordeta que las otras. Estamos también viendo la misma idea. Está comiendo unas ostras, pinchando unas ostras, que hace referencia también a ese gusto. Pero el gusto no es algo solamente del ser humano. Al pie de la mesa, bajo la mesa, vemos un perro royendo un hueso y un mono que va a mordisquear algo. También los animales tienen ese sentido del gusto, como todos sabemos.
Y a nuestra derecha, pues una serie de sirvientes que están preparando esas comidas para servirlas en la mesa. Bien, todo ello referencias directas al gusto. Pero en todo esto estamos observando que hay una prioridad a la hora de representar ese amontonamiento de figuras, de motivos de alimentos. Y esto nos lleva a lo que es el bodegón. Y el bodegón he puesto ese añadido de la excitación de las papilas gustativas, porque efectivamente lo tenemos. Y además a esta hora que estamos ya, si empezamos a ver bodegones, igual empezamos a sentirlo. Bien, pueden ser bodegones que, como siempre, van a ser los alimentos no condimentados, sino preparados para cocinar. Podemos ver distintos motivos, distintos vegetales, animales, preparados para que sean cogidos por el cocinero, por el chef, y sean preparados. También podemos ver que en ellos habría que plantear el destino, dónde iban. Estos bodegones se pintaban para los comedores. Esos comedores donde aquí lo que estamos es ya abriendo boca. Estamos excitando las papilas gustativas. Quien va allí se encuentra rodeado de estos alimentos. Y también hay otro aspecto importante. Estos bodegones lo que hacen referencia a alimentos que no son como hoy de época. Hoy día tenemos frutas a lo largo de todo el año, están las cámaras frigoríficas, pero en aquel momento, cuando se pintaban, eran de temporada. De forma que en invierno ver una sandía tan apetitosa como esa, pues bueno, pues apetece, y piensa uno que va a llegar la primavera siguiente, el verano siguiente, y se comerá esa sandía. Entonces está también llevando a ese regusto por lo que han sido esos alimentos. Siempre tienen que ser realistas, porque lo que deben buscar es la excitación. Aquí solamente falta el olor, el olfato, que está tan ligado precisamente al sentido del gusto. Ese olfato que nos daría ya el complemento de estas ostras que estamos viendo aquí. Con esa copa de vino, bien, pues resulta especialmente atractivo, y lo que se plantea es atraer o excitar esas papilas gustativas de quienes están en ese comedor. Pero también hay el interés por poner esa superabundancia de alimentos, que estamos viendo, por ejemplo, en esos pescados. Señalar la idea de la grandeza y sobre todo de la abundancia. Como decía antes, el buen año, pues aquí nos podemos ver que lo que se plantea es poner esa abundancia. Esto lo vemos especialmente en los bodegones flamencos, con esa riqueza. En aquel momento pues se buscaba mostrar esa gran riqueza. Todo esto se traduce en la comida y el banquete. La comida y el banquete, que es quizás ese momento donde se representa precisamente lo que es ya el consumir, todo eso que vemos en los bodegones. Y en este caso podemos ver que se representan comidas del mundo clásico, de la religión cristiana, alguna comida histórica, y podríamos diferenciar dos tipos de obras. Una en la que el asunto es prioritario. Vemos en esta boda de Tetis y Peleo de Jordaens cómo lo prioritario es el motivo de esa manzana de oro para sembrar la discordia entre los dioses. Pero tenemos la comida, pero en este caso aparece con un carácter casi secundario. Existen otras obras donde la comida es lo importante. Entonces tenemos aquí este Cristo en casa de Marta y María, en el cual vemos ese bodegón delante con la cocina, vemos a Marta preparando esa comida, y al fondo tenemos la imagen donde vemos sobre ese punto blanco, de esa puerta al fondo, esa ventana, donde vemos a Cristo con María. Entonces, es la inversión, nos estamos encontrando cómo se está dando prioridad a lo que es también señalar la alimentación y ese sentido del gusto en esta escena. Otras podemos ver un ten con ten. En estas bodas de Caná vemos la importancia por estar situado en el centro, punto blanco del mantel. Estamos viendo lo que es el momento del milagro de la conversión del agua en vino. Pero rodeando todo ese espacio estamos viendo cómo están también los servidores de la mesa y que van a ir llevando pues los distintos alimentos, vemos distintos alimentos. Y semejante también podríamos ver este banquete de Aqueloo, donde cuenta la historia de Tetis, de Teseo, que en el momento en el que iba a atravesar el río Aqueloo se encontró con que estaba desbordado. El propio dios río Aqueloo le invitó a que se quedara en su vivienda, una gruta, y allí pues bueno, fue servido por las ninfas con toda esa serie de manjares que aparecen un tanto perdidos por el cuadro, pero que nos indican también, están tratando de buscar la idea de la alimentación. Toda esta alimentación, o todas estas fiestas, o todas estas comidas, podemos verla de una forma especialmente significativa en esas comidas o fiestas campestres de la pintura flamenca y holandesa. Ahí vemos cómo el baile es un elemento fundamental, pero la comida siempre está presente. Esa comida que termina, como en todas fiestas populares, como sabemos, siempre está al final el banquete, la comida. Y ahí nos aparece siempre.
Y esa comida y esa bebida lleva muchas veces al desenfreno. Ya vemos ahí, pues bueno, pues los achuchones que se dan algunos, podemos ver los bailes de otros, e incluso podemos ver a alguno que ha comido en exceso o ha bebido en exceso y ya está vomitando, como vemos ese que está apoyado en la pared. Todo eso nos está dando esa idea de lo que puede ser el gusto y las consecuencias que lleva ahí. Esa fiesta tan popular en el mundo flamenco y holandés en los Países Bajos del rey de habas, eso que hoy día lo tenemos con el roscón de reyes, pero que era ese haba que se enterraba dentro de un pastel, un bizcocho, y al que le tocaba se convertía en el rey de la fiesta. Se le ponía esa corona tipo de la corona de McDonald's, de los niños, del cumpleaños, y se hacía ahí una gran celebración. Entonces ahí también volvemos a ver esa idea. Y con la idea del comer, esa idea de que toda fiesta tiene que tener su comida, está ahí de una forma clara. David Teniers hizo también que precisamente con esto, pues mostrar ese carácter a veces ya de desenfreno que llevan estas comidas, pues son esas comidas de los monos, los banquetes de monos. Esos banquetes de monos donde estamos viendo cómo también se están dando esa gran comilona. Y ahí hay otro aspecto que quiero señalar en relación con el gusto. En la parte inferior de la composición estamos viendo que hay una serie de monos que están fumando, y ahí voy al placer del sabor del tabaco. Hoy día tan denostado, pero en aquel momento muy valorado, incluso se decía que era sano. Podemos ver que también, y los que fuman lo saben, que no solamente el olor, sino el sabor. Yo no soy fumador, pero vamos, lo sabemos, y el puro se saborea el puro. Entonces, todo eso nos da también ese sabor del tabaco. Y ese gusto del tabaco, pues lo vemos también en esos fumadores y bebedores, se unen fumadores y bebedores. Es muy frecuente esa idea de que según se está fumando, se está bebiendo. Tantas veces lo hemos visto, esa necesidad del pitillito mientras se está tomando el café. Bueno, pues nos está combinando esos dos elementos que marcan un aspecto importante del gusto. Y ya esta composición me lleva hacia lo que son los placeres del vino. Los placeres del vino, que se convierte el vino pues en esa bebida más característica, la bebida casi primordial, y su reflejo en lo que sería el aspecto del gusto estaría en esas bacanales, esas fiestas en honor del dios Baco, donde venía ese beber hasta saciarse, esas ya melopeas que cogían, los vemos los faunos, unos ya están caídos, otro está que no se tiene, y con una indicación también interesante, que es la presencia de los niños, esos cupidos, esos erotes, que también muchas veces están bebiendo, están llevando el vino, y que ellos mismos también están bebiendo. Hay un morbo ahí que ahora señalaremos en alguna otra imagen. Eso lo vemos también, quizá de una forma especial, en esta bacanal de los Andrios, de Tiziano, la isla de los Andros, la isla de Andros, que tenía como una virtud especial que su río era un río de vino, con lo cual el vino ahí era gratuito y estaba servido para todos, y que, bueno, pues hacía que tuvieran, pues bueno, pues podemos imaginar, con un río de vino y gratis, pues podemos imaginar el estado en el que estaban. Ese gusto por el vino también nos lleva a este aspecto. Y ese mismo sentido podemos verlo, como decía, en el morbo, vemos ahí ese niño también, que hay esas bacanales infantiles, donde los niños también están, pues bueno, una vez comiendo uvas, pero a veces están también dándole a algún vasito de vino, pues podemos verlos también medio caídos, con ese alboroto, como idea también de esa presencia de lo que es el sentido del gusto a través del vino. Y quizás, como en pocas imágenes, lo que es ese placer del vino, ese sentido del gusto por el vino, en los borrachos de Velázquez, ese triunfo de Baco, sobre todo con esos tres personajes centrales, donde vemos distintos grados ya de la embriaguez. El que tenemos con el sombrero todavía está bastante entero, pero ya los ojos le están brillantes, ya tiene un brillo especial, una sonrisa un tanto especial. El que está a su lado, en cuanto se ponga de pie, va a tambalearse. Y el otro todavía está con el vaso en la mano y, bueno, pues va a apurar, porque todavía está con fuerzas, se encuentra con fuerzas, pero ya vemos que también está un tanto perdido. Bien, mucho más sereno, mucho más sobrio es esta composición de Goya, donde vemos pues ese bebedor, y se titula el bebedor, pero también podríamos decir el comedor, porque uno está viendo la bota y al lado está otro, también con el sentido del gusto, comiendo un nabo. Entonces, bueno, pues son esos dos aspectos, el comer y el beber, que por eso los puse al comienzo de la presentación. Bien, y un capítulo que hemos de señalar, un capítulo que es la comida como reflejo de la sociedad. Hemos hablado de la comida, hemos visto cómo se representan estos motivos, pero también tiene un reflejo de la sociedad. ¿Qué mejor idea de lo que es ese sentido del gusto y de la comida que la merienda?
tantas veces perdido hoy día por falta de tiempo, pero aquellas meriendas donde se podía bien en casa con el chocolatito, o bien en el campo, como tenemos aquí en Valleu, o en el caso de Goya, esa merienda en el campo, donde se disfrutaba del campo, donde se disfrutaba de las relaciones sociales y donde el elemento principal era esa merienda, era esa comida. La comida que se llevaba en esas cestas, que luego veíamos esas botellas donde se rellenaba de vino y se enfriaba, y que suponía una relación social especialmente importante. También tiene el reflejo y podemos ver dos conceptos distintos, no sé cómo se verá porque he querido ponerlas juntas para comparar. Podemos ver en una composición, la que queda a nuestra izquierda, un cuadro de Ricci donde aparece la cena de San Benito en su celda, con un monje que tiene una vela y una mesa austera, muy austera, toda una comida muy sencilla, y al otro lado, al lado nos encontramos la comida de Carlos III. También come solo, ante la mesa, pero está lleno, en un salón inmenso, lleno de cortesanos y aduladores, que vemos también los sirvientes y que le están sirviendo una comida mucho más opípara que la que tenía San Benito. Entonces, ese reflejo también nos da muchas veces la comida, un reflejo de tipo social. Y una composición que he puesto aquí para que nos dé también esa imagen del tema social, del aspecto social de la comida. A nuestra izquierda tenemos un bodegón, en la parte superior, un bodegón español de Francisco de Burgos, donde vemos un cardo y vemos pocos elementos más. Se corresponden con la imagen de San Francisco que está debajo de él. Un San Francisco pintado por Blas Muñoz, donde vemos un San Francisco con la imagen característica de él que tenemos, demacrado, delgado, en éxtasis ante ese crucifijo, y esto lo vamos a contraponer con la imagen que podemos ver en el mundo flamenco. El bodegón es un bodegón exuberante, un bodegón donde tenemos toda serie de frutas, de animales de caza, que nos muestra una riqueza y esa exuberancia de aquella comida que hablábamos antes. Y en correspondencia con él, una imagen de San Francisco que no es la que tenemos del propio San Francisco de Asís. Es un San Francisco que lo vemos regordete, con coloretes, correspondiendo con ese bodegón, diríamos casi que lleno de colesterol, hoy día que estamos tan en boga con el colesterol. Y un San Francisco que, como vemos, está en éxtasis, y ese es el título del cuadro, pero casi más bien parece que está durmiendo, está dando la cabezada después de esa comilona. Entonces eso nos estamos viendo también cómo muchas veces ese sentido del gusto nos refleja las condiciones de una sociedad. Entonces, son dos ejemplos característicos. Y para ir terminando, porque el tiempo apremia, comidas dañinas. Comidas dañinas para que veamos que no todo es bueno. Podemos plantearnos lo que es el exceso de la comida, la gula, el vicio de la gula, y estamos viendo pues este año de moda con el Bosco, y como lo tenemos aquí en la mesa, en el frente de la mesa, pues en la mesa de los pecados capitales tenemos el fragmento de la gula y estamos viendo lo que lleva a ese exceso. Vemos ahí un bebedor que está apurando esa copa y bueno, bebe tanto que se le está cayendo por fuera. Luego tenemos ese comilón que está repleto de comida, pero sigue comiendo, tiene agarrada la copa, la jarra en la mano, mientras le van a llevar más comida, está lleno de comida, y luego al mismo tiempo se está haciendo una salchicha incluso ahí. Y luego vemos al niño que se ha sentado en esa trona, una trona que hay que mirar todo el detalle, tiene un agujerito en el centro porque acaba de vaciar lo que ha comido antes, pero sigue queriendo comer, todavía con los pañales sucios, se acerca ahí y está con las manos extendidas pidiendo más comida. Ese exceso de la comida, esa gula, nos la muestra aquí perfectamente el Bosco. Y comidas dañinas, sin duda, ese fruto prohibido a Adán y Eva, ese fruto que lleva a la caída de la humanidad, como puede ser también ese salvajismo de Saturno, Cronos, devorando a sus hijos, recordemos el mito, pues bueno, pues nos muestra también ese aspecto de la comida, en el sentido que podríamos buscar dañino, y un cuadro que también nos puede llevar a esta misma idea. El cuadro, la pintura que nos muestra el banquete de Tereo, ese banquete de Tereo en el que Tereo se había casado con la hija del rey de Atenas. Ocurrió que Tereo violó a su cuñada, a Filomela, le cortó la lengua para que no pudiera decir lo que había pasado, y enterada ya Procne de lo que había sucedido, decidió coger a su hijo, el hijo que tenía con Tereo, lo asesinó, lo cocinó y se lo dio a comer a Tereo.
Posteriormente ya, Tereo, una vez que se enteró de lo que había ocurrido, pues podemos imaginarnos el aspecto que tenemos ahí, la mesa caída por los suelos, Tereo, como vemos, cayéndose de espaldas, bien, todo lo que puede ser esa imagen. Y para terminar, y que no nos quede esta imagen tan desagradable, pues correspondiendo casi con el momento en el que estamos, una obra que procede del Museo de Arte Moderno, que actualmente está en el Museo del Prado, se titula A las 12, la comida del mediodía, lo que haremos nosotros ahora, pero ya bastante más tarde, y que nos muestra pues también ese aspecto de lo que era esa comida, el albañil que ha terminado ha parado para comer, la mujer que le ha llevado esa comida, hoy diríamos en el Tupperware, entonces bueno, pues era en el cestillo, se ha colocado ese mantel con las 4 piedras y ahí nos está dando ese sentido también del gusto. Bien, creo que he cumplido el tiempo, aunque muy rápidamente y demás, pudiendo decir muchas más cosas, pero vamos, agradecer nuevamente a quienes han realizado este esfuerzo de que se concentre tanta gente aquí, que creo que es una maravilla, y a todos ustedes por la atención que me han prestado. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Cantera por su magnífica exposición. Yo creo que no solo se ha ajustado perfectamente al tiempo, sino también que nos ha hecho un espléndido recorrido por la temática que tenía encomendada. Y ahora pasamos a la segunda intervención. Como habíamos dicho al principio, me acompaña Mateo Sierra. Mateo Sierra es cocinero. ¿Y por qué hemos invitado a un cocinero a un seminario sobre los 5 sentidos? Hombre, a mí me parece obvio, ¿no? Necesitamos a alguien que conozca de primera mano cómo funciona el sentido del gusto, y quién mejor que alguien que controla cómo se cocinan, cómo se preparan, cómo se diseñan los alimentos, ¿no? Que es al fin y al cabo el especialista en esas técnicas culinarias, que nos puede decir muchísimo más que un historiador del arte desde el punto de vista de la práctica de la gastronomía, ¿no? En este caso, Mateo Sierra, bueno, muchos le conoceréis porque es un personaje público, ha salido en televisión no solo en el concurso MasterChef, del que ha sido finalista en su segunda edición, sino también en otra serie de programas, en otra serie de eventos. Tiene una agenda que ya parece la del señor decano de la facultad, y yo creo que ya le supera en muchos aspectos. Y es muy joven, es casi asombrosamente joven para la trayectoria que tiene, y eso nos encanta porque una de las características principales de este seminario es que todos tienen algo que decir, es decir, los investigadores senior y también los jóvenes, ¿no? Su formación no solo se limita a su participación en el concurso, sino que también ha participado en cursos y ha completado su formación en la Escuela Gastronómica Le Cordon Bleu de Madrid, y también ha participado trabajando en las cocinas de Toño Pérez o Dani García, que son, digamos, centros de gran renombre en el panorama nacional. Bueno, además de esto y de su participación en diversos jurados y en concursos como el Festival de Tapas de Somontano, el concurso del pollo al chilindrón en Huesca y otra serie de eventos que vosotros seguramente conoceréis mejor que yo. Mateo tiene un perfil que nos viene estupendamente en esta facultad y en este consorcio Musaccess, que es que además de ser una persona cercana, tiene una gran implicación con los factores sociales. Y eso es algo que nos encanta, y por eso lo hemos invitado, no solo porque también ha estudiado Historia del Arte, que también es un factor importante para los de esta casa, y es que colabora asiduamente con la Federación de Celíacos de España, con diversas ONGs, con diversas federaciones del ámbito nacional, y aunque él no lo dice, a mí me lo han soplado algunos amigos suyos, en su rutina semanal tiene actividades muy vinculadas con los más desfavorecidos y con las personas que necesitan atención. Eso os da una idea a todos de con quién estamos hablando y de su talante personal y profesional, que yo creo que merecen que esté hoy aquí con nosotros. Bueno, yo lo voy a hacer un poco más informal, ¿vale? Porque, bueno, soy cocinero y yo creo que la cocina es un poco ese ambiente de la sociedad que nos da la posibilidad tanto de hacer relaciones como de cerrar negocios ¿Se ha apagado? ¿Otra vez? Ah, no, vale. O bueno, pues disfrutar simplemente, ¿no? Que es uno de los sentidos que más nos pueden aportar. Entonces, bueno, pues empezamos, si os parece,
bueno, un índice, ¿vale?, de lo que va a ser breve, voy a intentar ir lo más rápido posible, pero vamos a abarcar una serie de cosas. Primero, que es eso de la relación, la sinergia entre el arte y la gastronomía, ¿no? Es algo que, bueno, que por sí mismo ya la cocina, la gastronomía ya es un arte, tanto porque la gastronomía abarca, pues, los momentos protocolarios bueno, de importantes comidas, ¿no?, el arte de servir, que se suele decir, ¿no?, y sobre todo el arte de cocinar, que es un poco ese momento artesano, pero que ahora mismo está en un momento de cambio, ¿no?, en un momento sobre todo a partir de la Nouvelle Cuisine y de Ferran Adrià, sobre todo, que es un poco que todos conoceréis. Bueno, pues que son momentos en los que la cocina ha experimentado eso, ¿no?, el cambio de ser artesano a ser más artístico, ¿vale? Entonces, bueno, pues unas definiciones breves de lo que puede ser cada uno. El arte como tal, pues es un poco la representación que ha tenido el ser humano históricamente desde la prehistoria de su situación, de su ámbito y bueno, de su día a día. Y luego la gastronomía, pues un poco también es eso, ¿no?, el estudio de la relación que tenemos los seres humanos de relacionarnos con nuestro entorno, ¿no?, de las posibilidades que tenemos con el producto que se nos ofrece, ¿no?, y adaptarlo a nuestra dieta. Entonces, con esto, la relación, bueno, pues vemos que trasladando el arte al estudio de la comida a la pintura, bueno, puede ser un buen campo de investigación, ¿no?, como estamos haciendo aquí hoy en este seminario. Y luego la renovación del concepto de cocina, como ya os he comentado, de la Nouvelle Cuisine francesa, y de Ferran Adrià, ¿vale? Bueno, entonces vamos a hacer un recorrido fugaz por la historia. Vamos a estar desde la prehistoria hasta, digamos, las primeras interpretaciones que han hecho, bueno, pues los vanguardistas de la gastronomía en el arte, y acabaremos con Warhol, para que os hagáis una idea, ¿vale? No vamos a avanzar mucho más allá. Pero bueno, ya vemos que en la prehistoria pues ya se contemplaban, por ejemplo, en las cuevas de Altamira se contemplan representaciones de bueno, pues escenas de caza, y sobre todo, bueno, pues ya nos transporta a eso, ¿no?, al comestible que está ahí representado, a su dieta. Entonces, tiene también un carácter, se podría interpretar como un carácter ritualista, ¿no?, un carácter religioso, de decir, bueno, pues esta representación puede ser eso, ¿no?, algo que tenían en su momento, en su entorno, pero también puede tener ese carácter de invocación, ¿no?, de abundancia, todo eso. Entonces, seguimos y más o menos vamos saltando, vamos dando unos tumbos, ¿no?, pero bueno, el arte egipcio también es otro de los, digamos, la continuación, ¿no?, de esa representación de escenas de caza, bueno, pues de lo que también nos habla de lo que podían tener a mano, ¿no?, en su dieta. Entonces, bueno, pues unas escenas de esta tumba, y volvemos a eso, ¿no?, al carácter ritualista. Siempre se ha dicho que siempre se han hecho ofrendas a los muertos en el Antiguo Egipto, sobre todo para que en la otra vida no les faltara ese sustento, ¿no? Esto, a lo largo de esta ponencia vamos a ver que yo voy a hacer hincapié un poco en eso, ¿no?, en el carácter ritual o religioso que tiene la representación. Entonces, con esto ya seguimos, no tiene tanto un carácter representativo o decorativo para los vivos, sino es más para los muertos, y ya, bueno, pues al arte grecorromano, en los que encontramos que los mosaicos también son una fuente pues muy importante, ¿no?, sobre todo de eso, de documental, ¿no?, para saber en su época lo que podían tener, ¿no?, y su dieta además bastante variada, porque seguramente muchos de estos animales pues no se conocerán ahora, ¿no?, porque no salimos ahora casi de la dorada, salmón, bacalao, por ejemplo, pero si nos fijamos bien, pues bueno, ahí tenemos un calamar que ya vemos que podía ser una parte, una langosta, luego aquí también tenemos una anguila, por ejemplo, y bueno, pues una serie de un rodaballo ahí arriba. Bueno, pues ya vemos como que
Tiene también un carácter decorativo, lo encontramos en un triclinium, donde se celebraban todos esos banquetes y reuniones, y bueno, que aparte de tener ese carácter decorativo, pues también sigue manteniendo el carácter religioso, ¿no? El carácter de decir, bueno, al estar en el suelo, pues puede interpretarse como que sí que es válido, ¿no? También para, digamos, los que están en el submundo. Además, antes era como un festival, ¿no? Se descuidaba todo, se tiraba, bueno, era como pues una bacanal, ¿no? Lo que se suele conocer. Bueno, ya veis que vamos así a trompicones, pero bueno, vamos acercándonos un poco al final, y ya en el arte medieval ya vemos que se necesita, digamos, el carácter religioso, ese momento en el que bueno, pues la religión tenía mucho poder en la sociedad de entonces, digamos que prácticamente era lo que regía la sociedad, y que para encontrar algunas escenas, ¿no? Sobre todo gastronómicas de banquetes o similares, bueno, pues podemos encontrarlas en miniaturas como las ricasas del Duque de Berry, que aparte de ser también un calendario por las estaciones y demás, también vemos cómo se empieza a representar esos banquetes, ¿no? Ese sentido político que tiene la representación de la gastronomía, que ya es, bueno, pues ya la riqueza, ¿no? Es decir, que estoy yo y estos son mis invitados y los estoy agasajando con todo lo mejor. Entonces, bueno, ya vemos que va cambiando un poco el sentido, ¿no? Que ya va teniendo otra interpretación y otro fin. Seguimos con el ámbito religioso, con esa, digamos, ¿cómo decirlo? Esa prohibición, que no es tanto eso, digamos, de hacer una temática más profana, ¿vale? Entonces aquí es curioso porque es un bodegón como tal, pero digamos que para decir, bueno, pues yo voy a hacer que esto sea válido, ¿no? Que esto valga. Bueno, pues hacemos aquí, en un casi tercer plano, hacemos una representación de la huida de Egipto, de José María y el Niño Jesús. Bueno, pues también un poco pues para hacer válido, como ya he dicho, pues esta representación. Que vemos nuevamente pues la abundancia de elementos de una carnicería, en la que bueno, pues también nos da ese avance, ¿no? Con respecto a la dieta y a toda la gastronomía que se lleva entonces. Vemos, por ejemplo, aquí cómo aparecen las salchichas, ¿vale? Bueno, pues un poco todo eso. Aquí los típicos bodeguitos alemanes. Bueno, pues un poco tenemos de todo. A partir de eso, vemos que el bodegón empieza a ser un tema recurrente para representar eso, ¿no? La gastronomía recurrente y fácil, la gastronomía en el arte. Entonces, sobre todo Sánchez Cotán, que está considerado como uno de los padres del bodegón español, pues tiene una serie de composiciones que parecen sencillas a simple vista, ¿no? Pero que tienen su complejidad, sobre todo por la curva que incluso hace utilizando las verduras y frutas que está empleando aquí, y bueno, sobre todo también un poco esa sensación de querer un poco imitar ese trabajo que había en la época grecorromana, sobre todo en la Grecia antigua, del mito de Zeuxis. No sé si lo conocéis, pero bueno, se dice que pintó unas uvas que hasta los pájaros podían picar, ¿no? Entonces, digamos que tiene un poco eso, ¿no? De decir, bueno, voy a intentar superar esto, a ver si lo consigo, y ya a partir de ahí ya, pues bueno, son más o menos todos coetáneos. Este ya lo hemos visto en la anterior presentación del profesor, pero bueno, también nos da una complejidad, ¿no? Ya hay más cosas, ya hay más abundancia. Sí que es verdad que permanece un poco ese sentido religioso de la austeridad, del fondo pues, negro, utilizando pues, un poco el tenebrismo, el marco que parece una fresquera. Aparentemente una fresquera era donde antes se guardaba todo el producto, no había neveras.
por entonces, en el siglo XVII. Y bueno, pues sobre todo pues caza, y podemos observar un poco cómo es la época, ¿no? Limones, manzanas, un poco las chirvías, nabos y demás, ¿vale? Y el cardo, por supuesto, que no falte. Entonces ya avanzamos 40 años y Zurbarán nos presenta esto, ¿vale? Es un cuadro, a mí me parece muy interesante, desde mi punto de vista humilde, ¿sabes? Y de cocinero. Bueno, pues a mí me parece muy interesante porque es un bodegón como tal, porque nos da esa idea de comestible, ¿no? Del cabrito, del cordero. Pero siempre con la temática religiosa detrás, ¿no? De ese sacrificio que hizo Cristo en su momento para salvar a la humanidad. Bueno, pues siempre relacionado el Agnus Dei con eso, el cordero de Cristo, el cuerpo de Cristo. Y no vemos que sea una naturaleza muerta como tal, porque el cordero, no lo he puesto en detalle, pero sigue vivo, aunque sí que como muy expresivo, porque tiene como ese resentimiento, ¿no? De decir, bueno, pues estoy aquí, voy a morir, pero voy a morir por una buena causa, digamos. O sea, Bert, esto ya nos vamos a los Países Bajos y vemos un poco cómo está la cosa en ambos ámbitos, ¿no? Norte, bueno, vemos que se pierde un poco esa intención española de mantener el aspecto religioso y sobre todo por esa abundancia, ¿no? Sigue manteniendo el tenebrismo, ¿vale? El fondo oscuro y demás, pero sí que es verdad que incluye ya pues, composiciones más complejas y sobre todo la cristalería que vemos al fondo, que digamos que tiene ese matiz, ¿no? Que dice, no somos tan austeros, somos más ricos. En ese aspecto, bueno, pues es una de las diferencias que cabe destacar. Y luego, en el bodegón del siglo de oro español, ya hemos dejado un poco ese marco de la fresquera de Sánchez Cotán, por ejemplo, y ya tenemos, como tal, no es un comestible, aunque las flores sí que se comen, ¿vale? Porque mucho que a la gente extraña y yo flores no como. Las flores se comen y son bastante versátiles y muy útiles a la hora de elaborar cualquier preparación. Pero bueno, lo consideramos bodegón y ya, pues bueno, un ámbito más, digamos, más señorial, ¿no? Más, pues utilizamos el cuenco, el manter, bueno, un tono más ocre en el fondo. Así que bueno, fugazmente 18 y 19, que son momentos en los que no prospera mucho el bodegón, pero sí que es verdad que cuando la fotografía llega a la sociedad, pues tiene digamos, esa facilidad ahora, ¿no? De representar lo que es la gastronomía y sobre todo, bueno, pues un bodegón, pues una serie de cosas que no tanto comestibles, sí que vemos ahí un recipiente para vino, por ejemplo, y que bueno, que nos puede valer como ejemplo, ¿no? Sobre todo por el tiempo en el que está hecha. Entonces, siglo XX y el arte de masas, ya acabamos con, digamos, lo que es la línea histórica, breve, pero bueno, para un poco contemplar lo que es la novedad, ¿no? La inclusión. Bueno, cuando se mete la litografía, se intenta criticar de alguna forma y se pierde toda esa limitación que había entonces en otros tiempos de mantener un poco la propiedad, ¿no? Dentro del contexto. Entonces vemos aquí, por ejemplo, la secuencia de la litografía de la sopa Campbell, que básicamente, bueno, pues te habla un poco de eso, ¿no? De la deshumanización, de la despersonalización, del arte, de la sociedad también, porque ahora ya la gente abre una lata, la echa y cocina, ¿vale? Entonces, un poco es la intención del autor que cabe interpretar, pero bueno, siempre teniendo en cuenta que bueno, que es una cosa que es en el momento, ¿no? de esa crítica que sufre en el siglo XX. Y luego aquí, por ejemplo, tenemos una curiosa que me encontré mirando, rebuscando entre muchos papeles, y que bueno, que es la Venus de queso, que es una escultura que se come unas ronchitas de queso
y se iban comiendo en la exposición. Entonces ahí ya tenemos como que ya hemos incluido directamente la gastronomía en el arte mismo, ¿sí? Bueno, a mí me parece muy bonita. Entonces, la sinergia que vemos, podemos encontrar el cartel modernista como una de las principales metodologías para expresar esta unión y sobre todo viene porque bueno, pues se necesitaba hacer una determinada publicidad y bueno, pues sobre todo enmarcado en lo que es el arte modernista. Vamos a ver una serie de carteles rápidamente. Este difiere un poco de lo que es la norma. Sí que es verdad que mantiene el marco de zarcillos, siempre marcando el producto de la propia empresa. Y bueno, abandona un poco la imagen femenina, ¿no? La imagen femenina del modernismo, de esa figura esbelta, delicada, por una de un trabajador de la propia fábrica. Incluso te indica que es un producto de calidad porque tiene un cerdo ahí que está a punto de ser manipulado, ¿vale? Entonces, es chocante, pero también es lo que es la publicidad ahora mismo. Entonces, bueno, pues no estaban tan acostumbrados a ver imágenes y sí que es verdad que una imagen así tan chocante pues sí que te recordaba, ¿no? Y a lo mejor lo veías o decías, bueno, voy a probar este salchichón que tenía cara tan curioso. Bueno, seguimos y ya, pues chocolates. Ya pasamos a algo más delicado, ¿no? Siempre el chocolate se ha visto como un elemento muy, perdona la palabra, erótico, ¿vale? Y sí que lo vemos como la figura femenina pues lo representa un poco, ¿no? Esa delicadeza del modernismo y sobre todo pues todos esos vegetales. Este es muy gracioso porque es una publicidad o contrapublicidad, ¿vale? Es anís infernal y sobre todo las notas de prensa pues decían que mejor no lo compréis, que no es digestivo, no es saludable, no vale para nada. Bueno, es muy gamberra, es muy recurrente porque bueno, pues se experimenta este cambio, ¿no? Este cambio de no ser propio y abandonar un poco pues esa idea que se había planteado en la sociedad toda la vida. Esta otra vez de la misma empresa, aunque vemos que es diferente, han pasado unos años ya y ya vemos que bueno, es la mujer moderna, es la mujer urbana. Incluso aquí podemos observar que se parecen a las lámparas de Tiffany, que son muy coloridas, y sobre todo, bueno, pues en una gama cromática que te recuerda un poco a eso, ¿no? Al producto que estás anunciando, al chocolate. Y luego aparentemente, porque pongo la fecha, si no, pues podría haber dicho, bueno, pues sí, parece modernista, ¿no? De principios del siglo XX. Bueno, pues es del 2004, ¿vale? Entonces, esto básicamente es por el aniversario de la empresa que hicieron en este año y intentaron, bueno, pues adecuarlo un poco a eso, ¿no? A los orígenes de lo que es el bitxí catalán, que es un producto de esta época y bueno, que sobre todo pues plasmando esa fachada modernista, bueno, como si fuera con motivos tomados del arte árabe y el auténtico coche que, bueno, que va muy acorde con los pasajeros. Vale, entonces, ahora las obras maestras de la pintura, que vamos a pasar, así no vamos a hacer un análisis como tal, pero por ejemplo, la última cena de Leonardo da Vinci, que no te da pie a hablar de gastronomía como tal, de no ser porque es un banquete, ¿no? Que es una cena. Pero sí que te recuerda a la llegada de los sacramentos, ¿no? El pan, el cuerpo de Cristo y el vino como sangre de Cristo. Y bueno, que tiene cierta importancia para la época, ¿no? Mi abuela solía decir, aquí una cita, llenar la tripa solo con polpa no puede ser. Polpa en aragonés es carne, ¿vale? Esto es típico de que abres el tupper y empiezas a comer jamón y demás, ¿no? Pues eso no puede ser. Tienes que comer algo de pan y de ahí la importancia, ¿no? de esta época, de ese, digamos que es como la piedra angular de esa época, ¿vale? Entonces, Buey desollado de Rembrandt es una representación que se hace en una época turbulenta de su vida,
en la que prácticamente lo pierde todo, y puede ser casi biográfico, ¿vale? Pero bueno, ya vemos el comestible, el buey, esa carne tan preciada, tan cara y desconocida ahora mismo, pero bueno, que tiene esa validez. Y luego ya, pues vemos la recuperación de lo que viene siendo el pan como con el sentido religioso, ¿no? Que ha tenido siempre bueno, es el decir, el pan, estoy comiendo el cuerpo de Cristo de alguna manera, y que no supone, pues eso, ningún tipo de interpretación así loca, ¿no? Porque en mi casa toda la vida, incluso ahora, a la barra de pan se le ha hecho la cruz, no sé si habrá sido en vuestro caso también, pero bueno, siempre se ha hecho, y que bueno, pues que en esta época pues también tenía esa validez. Aquí, bueno, vemos un poco cómo se ha puesto un poco de parafernalia, ¿no? Dalí lo que hace, pues, enmarcar en un cesto bastante trabajado, un paño y demás, con sus pliegues y demás, pero luego, en el 45 retoma este tema, y lo que hace es un poco devolverle la austeridad, ¿no? La importancia de que el pan es el foco principal, es el elemento que tiene que destacar, ¿no? que tiene la importancia, además de esa historia. Vale, entonces ahora ya acabamos con estas 4 grandes obras, esta vez sí que del Prado completamente, 3 de Velázquez, una del Bosco, ¿vale? Empezamos Los borrachos, y con esto lo que hemos hecho, o lo que he hecho, ha sido coger y interpretarlo. He cogido una obra, he dicho, voy a hacer un plato, ¿vale? Y esto es el resultado: sopa de tomate, higos al moscatel y queso de romero, ¿vale? Esto es lo que vais a probar luego, lo que vais a degustar. Y la explicación es porque, bueno, la sopa de tomate siempre ha tenido ese contexto, digamos, de que, bueno, vemos a la gente de aquí y vemos que es gente del pueblo. Es gente pues eso, que tenía lo que tenía y aprovechaba todo lo que caía en sus manos. Entonces la sopa de tomate siempre es un plato tradicional, sobre todo de Extremadura, y que se hacía con lo que quedaba, ¿no? Finales de septiembre, octubre, lo que quedaba de los tomates en la huerta, bueno, se aprovechan y se hacía una sopa de tomate, y se acompaña con higos, que en este caso están en el almíbar de moscatel, por la explicación de la copa, que si os fijáis, tiene un color que es así como, podría decirse, bueno, es vino blanco, pero también podría decirse moscatel. Entonces con esa excusa se introduce un poco el sentido del borracho, ¿no? Como higos emborrachados, por ejemplo. Una serie de hierbitas y demás, que bueno, y el lácteo del queso que le da ese punto. Vale, la fragua de Vulcano, que aparentemente, bueno, es una escena bastante, bueno, que te dice mucho, ¿no? Le está dando un mensaje a Vulcano, y su expresión es un poco de esa, ¿no? Ese agridulce, ese amargo, ese no sé qué hacer, ¿vale? Bueno, pues tenemos esta parafernalia. Bueno, la parafernalia en sí misma es una codorniz que está macerada, está casi curada en una mezcla agridulce, ¿no? Una mezcla de miel, mostazas, pimientas, hierbas y demás, ¿vale? Acompañado de un bombón de queso, chalotas caramelizadas, y luego un aire de calabaza y cúrcuma que te da ese dulce ácido también que complementa el plato. Y luego el jugo, evidentemente, la salsita para mojar al final con el pan, ¿vale? Sencillito, esto vamos, sencillito. El siguiente, Las hilanderas o la fábula de Aracne, a mí este es uno de los cuadros que más me gustan, la verdad es que me gustan bastante. Y aquí, bueno, pues caemos en la representación de ese tejido, ¿no? De ese tejido que se está haciendo ahora. Un postre en este caso, tenemos en el fondo, que no se ve, bueno, lo podéis apreciar aquí un poquito quizá, unas ganas de chocolate al aroma de albahaca, bizcocho o esponja de avellana, de praline de avellana, y de clorofila de hierbas aromáticas. Para terminar, pues un poco ese concepto ya tenemos la esponja que te da ese aspecto, ¿no? de tejido, y luego esto que es algodón de azúcar, que lleva un poco espolvoreado, un poco de té matcha, que es un té verde en polvo, básicamente orgánico, que le da también ese punto de amargor, ¿vale? Y luego, para terminar, el Jardín de las Delicias, como no puede ser,
como estamos con el Bosco ahora a tope, bueno, pues terminamos con este cuadro impresionante, que bueno, pues ya supongo que lo conoceréis, es mundialmente conocido, más o menos. Y lo que hemos hecho, pues un poco eso, coger y hacer el jardín, ¿vale? Es una representación también de lo que tenemos en el Bosco, ¿no? De decir, bueno, el pecado original, luego lo que es la humanidad, ¿no? Toda la felicidad, y luego al final, pues eso, el infierno, el castigo y la purga de esos pecados. Entonces aquí tenemos un poco esa controversia, ¿no? Tenemos una parmentier de patata y trufa que encima lleva como una tierra, un crumble de avellana y cacao, ¿vale? Cacao amargo. Y luego encima pues lo que tenemos es el jardín, ¿no? Como si brotaran de esa tierra, pues tenemos eso, pues unos tomates, una berenjena, algún pimiento de padrón por detrás, que unos te pueden picar y otros no, pero bueno, eso ya. Y luego pues unos ajetes y unos brotes de hinojo y albahaca, ¿no? Pues un poco lo que podemos encontrar en un huerto normal y corriente o en el de mi padre, por ejemplo. ¿Vale? Bueno, pues esto es todo y acabar con esta máxima, entre comillas, que el alimento y el arte comparten el mismo fin, ¿no? Que es nutrir. O sea, tú comes para nutrir. Hay veces que comes por comer. Sí que es verdad. Pero básicamente comes por nutrirte, ¿no? Por estar fuerte, por estar activo, por estar bien. Y el arte hace básicamente lo mismo. Te nutre de sentimientos, te nutre de vida, te nutre de muchas cosas. Y que espero que os haya gustado y muchas gracias por venir.